Tauro, bienvenido a tu lectura del 4 al 10 de julio. Veamos qué tiene que decir el tarot para ti. Comienzo con esta primera parte de la lectura para ver cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que marcará la pauta, y luego nos vamos a enfocar en los distintos ámbitos de tu vida como dinero, trabajo y por supuesto también hablaremos del amor. Ok, Tauro, comienzo con tu lectura. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. También tengo el horóscopo especial del amor, esa edición exclusiva la saco cada mes para cada signo y la puedes encontrar aquí abajo en la cajita de descripciones. Te voy a dejar el enlace para que puedas tener acceso a ese horóscopo especial. Ok, Tauro, veo oportunidades de reconciliación a ver, esto para algunos se va a manifestar en cuanto a tu productividad, proyectos de vida, mientras que para otros se manifiesta en el tema del amor. Veo que yo diría que un 70% en proyectos, estabilidad, trabajo, productividad, y para un 30% de ustedes se va a manifestar en el tema del amor. Ya a lo largo de la lectura o a lo largo de la semana tú podrás ir identificando hacia dónde se orientan estas predicciones para ti. Pero bueno, en líneas generales veo que hay un sí que la vida te va a otorgar y me parece, si la memoria no me falla, de esto te hablaba también en el horóscopo de la semana anterior. Te hablaba de una etapa de brillo, de nuevos proyectos, abundancia, prosperidad. Y esto de alguna manera te conecta con viajes, con el exterior, con empresas extranjeras o proyectos con mayor alcance. Si estás trabajando por tu cuenta, quizá, bueno, se trata de que ahora tu producto o tu servicio tiene como un mayor alcance, ¿sí? Veo expansión. La carta del Rey de Espadas también te invita, sobre todo a quienes trabajan por su cuenta, a ser bastante rigurosos con los procesos, no con las personas, con los procesos. Es un momento de ser firme, de tener temple y determinación al momento de tomar decisiones. Ese va a ser el éxito para ti. A mayor responsabilidad, mientras más alcance tengas, más tienes que tomar esto en cuenta. Ahora, cuando lo llevas al ámbito de las emociones, muy bien, hay escenario de reconciliación, de hacer las paces, de reencuentros, de alegría, de que retomas el optimismo en cuanto al amor se refiere. Sin embargo, la carta del Rey de Espadas, cuando nos los llevamos a esta área emocional, esa espada me habla de demasiada razón en lugar de emociones. Me parece que aquí, en medio de esta reconciliación, todavía hay algo como de dudas, de reproches, de que no hay una entrega al 100%. Todavía hay algo allí que a una de las dos partes, no sé si tú, la otra persona, no los deja como entregarse al 100% y pueden estar un poco a la defensiva. Eso hará, ya vamos a empezar a ahondar en esa área, a ver qué más le podemos sacar al tarot, pero me dicen las cartas, Tauro, que eso puede provocar que ese detonante puede estar allí y quizá por mucho o por poco pueda desencadenarse una discusión. Veo un escenario espectacular en cuanto a tu productividad. La carta de la estrella me habla de ese avance, de esa etapa de trabajo, avance que viene para ti. Eso sí, es un momento de ser muy disciplinado, de ser muy constante con tus proyectos y no se trata de suerte. Es decir, veo que mientras más disciplinado y más constante sea, esa es la suerte que tú tienes. Tú sabes que como buen signo de tierra, quizá no eres un signo que se sienta a esperar que las cosas sucedan, pero ves los cambios cuando comienzas a moverte. Ok, Tauro. En cuanto al amor, ok, aquí veo celebración, fíjate, aquí yo veo, a pesar de que esa persona la veo allí con esa espada, que a lo mejor al principio se puede mostrar un poco intransigente, mira, es cuestión de darle tiempo, es cuestión de no forzar una situación y con hechos que se vayan demostrando el uno al otro que es posible un cambio. Veo que si bien al principio puede haber algo de resistencia a mostrar emociones, a avanzar o cierta desconfianza, quizá desconfianza en cuanto, no por otra persona, sino que se repitan patrones del pasado,
sí está abierta esa posibilidad, Tauro, de que esta persona baje la guardia y que nuevamente las emociones vuelvan a ganar. También veo un escenario como de disfrutar, de libertad, de disfrutar el amor en libertad, no con apegos, no con un amor que sea sinónimo de toxicidad, de malas energías, de tristeza. Veo que todo lo que sugiera esto negativo en tu vida, sencillamente, así te duela, tendrás el temple y la determinación, Tauro, para hacerte a un lado. Estarás muy orientado a vivir el amor con intensidad, y de hecho para algunos esta entrada de Venus en Géminis, para muchos de ustedes se trata de diversidad. No sé si con personas, con escenarios, de hacer cosas diferentes con la misma persona, pero me habla esta parte de la lectura de diversidad. Veo también en esta misma onda de que lo que no te funciona sencillamente lo vas a descartar o tomarás un rumbo diferente. Veo que aquí hay un ciclo que se cierra y se cierra definitivamente por tu bienestar. Esto no se cierra con un llanto, con una energía de derrota, de pérdida. Sencillamente lo que se tenga que ir, lo que tienes que despedir, lo vas a hacer con bastante sensatez. No quiere decir que no te duele, pero por lo menos entendiendo o a partir del entendido de que no te hace bien y que lo mejor seguramente será avanzar en una dirección diferente. Veamos qué más dice, Tauro, el tarot para ti. Ok, en cuanto a las parejas, veo que este escenario de otras tierras, de mirar hacia otro lugar, ya sea de forma individual o ustedes como pareja, necesitan como moverse de escenario. Aquí hay un viaje, aquí hay un paseo, incluso no tiene que ser un viaje fuera del país ni fuera del continente. Aquí hay otra tierra, otro escenario que a ustedes les va a permitir sanar heridas del pasado, y estas heridas son emocionales, no son heridas en la rodilla, no son una caída y te lastimaste, no, esto tiene que ver con emocional, en la parte emocional para las parejas. De alguna manera, ya sea tú solo, Tauro, o junto a tu pareja, moverse de sitio, otro escenario les va a permitir salir de la rutina y además que cicatricen, que avance la cicatrización de esas heridas del pasado. Veo también que es un momento de diálogo y no tragarse las cosas, porque muchas veces, bueno, aguanta ciertas situaciones y para no generar un escenario de conflicto, un escenario pesado, puedes estar aguantando y tú sabes, Tauro, que tú tienes tu carácter. Tú aguantas, pero cuando decides explotar, bueno, pobrecitos los del alrededor. Bueno, Tauro, esto es todo para ti. Espero que te haya gustado la lectura. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones. Si te gustó el video, dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Que tengas, Tauro, una excelente semana.